antiinflamatorios. Y Dale la zona... despacito, doctora. Si te duele la garganta, despacio, no llevamos prisa, ¿sale? Para que no Ay, te perdón, estreses. doctora. Me siento como Phil Barrera ahorita de No te la preocupes, dale nuestra. despacio. Aquí ya todos tenemos paciencia y todos tenemos las diapositivas, ¿sale? Gracias. Y vamos a tener la zona reticular, que va a ser donde las células van a formar como una red o un retículo que va a ser antes de llegar a la médula suprarrenal y va a ser la encargada de los andrógenos. Su mecanismo de acción va a ser principalmente como producir las células sexuales débiles que luego se van a convertir en testosterona o estrógenos y va a tener un papel importante en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, como el vello axilar y el vello púbico, y es la principal fuente de andrógenos en las mujeres. Siguiente, por favor. Como vamos a tener también la médula suprarrenal, que va a ser va a estar conformada por las vamos a tener la médula suprarrenal, que va a representar el 10 al 20% de la glándula. Va a tener un núcleo, va a ser el núcleo interno de la glándula y va a ser como una extensión del sistema nervioso simpático. Va a estar conformada por células cromafirmes, que van a ser neuronas prostaglandinares modificadas, que en lugar de transmitir impulsos eléctricos van a secretar las catecolaminas directamente hacia la sangre y como efecto van a provocar el aumento inmediato de la frecuencia cardíaca, va a dilatar las pupilas y la movilización de energía rápida ante una emergencia. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos ver la parte de la cápsula, el córtex y la zona medular, que es de la que les comentaba. Y tenemos que, como la imagen del corte histológico. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de la corteza suprarrenal y sus zonas. ¿Puedes cambiarle, por favor? Antes de hablar de qué es la corteza suprarrenal, tenemos que tener en cuenta que la glándula suprarrenal anatómicamente se va a dividir en dos, la cual va a ser la médula suprarrenal y la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal se va a encontrar principalmente lo que es en medio de la glándula, mientras que la corteza va a ser lo externo. Entonces, ¿qué es la corteza suprarrenal? La corteza suprarrenal nos va a ayudar al producir hormonas esteroideas a partir del colesterol. Estas hormonas nos van a ayudar a, por ejemplo, nos van a ayudar a regular la presión arterial, algunas como por ejemplo que se va a dar en la zona reticular, nos van a ayudar a lo que es el desarrollo de caracteres sexuales. ¿Le podrías cambiar un poquito? Ok. La corteza suprarrenal, si lo podemos ver como que se va a dividir en tres capas. La primera va a ser la zona glomerulosa. Esta va a ser la capa más externa y la cual va a estar en contacto con la cápsula que rodea la glándula. Esta zona va a ser la encargada de producir una hormona que va a que va a actuar principalmente en los riñones para que retenga el sodio y para que elimine el potasio por la orina. Esta va a ser, ¿cómo se me olvidó el nombre de la hormona? Perdón, es la aldosterona. Después, la segunda capa de la característica de las tres capas es que esta va a presentar una capa, va a ser una capa muy gruesa. Esta va a producir el cortisol y va a actuar cuando el cuerpo esté bajo estrés. Y por último, que va a ser la capa reticular, es la encargada. Bueno, esta capa ya va a estar en contacto con la médula suprarrenal.
Entonces, esta va a producir lo que son los andrógenos débiles, la cual es responsable de la aparición de vellos en el pubis y en la axila durante la pubertad. Ok, la siguiente. Entonces, espera, antes de que pases a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de la aldosterona? Sí, se acuerdan que hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, hablamos de cómo se activaba todo este sistema y pues bueno, ahora ya saben de dónde proviene la aldosterona, ¿sale? Hay muchos problemas de hipertensión arterial por hiperaldosteronismo, porque hay una hiperproducción de esta aldosterona. Inclusive se habla que un 30% de las hipertensiones arteriales que nosotros llegamos a ver a lo largo de nuestra vida como médicos están ocasionados por un hiperaldosteronismo. Sí, hay una producción exagerada pues de aldosterona en esta zona glomerulosa y estos pacientes pueden llegar a tener hipertensión refractaria al tratamiento. Son hipertensiones que son difíciles de controlar. Luego, en la segunda, ¿cómo se llama? Zona, en la zona fasciculada, ahí se produce el cortisol. Ya lo dijeron sus compañeros, es la hormona del estrés, ¿no? Es la hormona de prácticamente que cuando tenemos alguna situación, pues de mucho estrés, pues se activa, ¿no? Les decía yo que quiero que les quede muy claro que el cortisol se eleva solo en situaciones muy específicas, ¿sale? Si alguien de nosotros tiene un accidente, si nos operan, si tenemos una fractura, si nos enfermamos, no sé, de algo, les decía yo ayer a sus otros compañeros, tengo una amiga que recientemente le dio pielonefritis y dengue al mismo tiempo y la criatura se andaba yendo al otro lado. Ese tipo de pacientes sí pueden presentar elevaciones del cortisol, ¿sale? Y se los hago pues mucho hincapié porque hoy en día hay muchos TikTokers que se sienten pues profesionales de la salud y que dicen, te sientes muy estresado, seguramente tienes tu cortisol súper alto y que únicamente se mide en situaciones muy específicas. Sale en situaciones en las que se sospeche que sí hay un déficit de cortisol y eso es en enfermedades como la enfermedad de Addison, fuera de de contextos de patología, pues propiamente, no es válido que nosotros nunca andemos midiendo el cortisol, ¿de acuerdo? Porque les digo, luego salen un buen de videos de que ustedes, por ejemplo, que son estudiantes de medicina y que están muy estresados por la semana de exámenes, pues no, el cortisol no se les va a elevar, ¿sale? Seguramente su cortisol está en rangos normales, pues a los que está el de cualquier otra persona versus una persona que está hospitalizada, que ahí sí es diferente, ¿de acuerdo? Ahora, luego en la zona reticulada se producen estos, prácticamente son hormonas esteroideas, ¿no? Son andrógenos débiles y prácticamente más bien ahí, más que decir que son andrógenos débiles, son como precursores, ¿sale? Son como los precursores de las hormonas sexuales, principalmente, ya lo dijeron sus compañeros, pues de la testosterona y de los estrógenos, ¿sale? Entonces, aunque tienen un efecto leve, pues sí pasa que después se convierten en hormonas sexuales ya potentes y sí pueden influir. De hecho, hay pacientes a los que les tenemos que pedir esta dihidroepi, androstenediona. ¿Por qué? Porque tienen problemas de ovario poliquístico, ¿sale? A lo mejor este tipo de pacientes sí les tenemos que solicitar para ver si el problema del exceso del vello en el ovario poliquístico viene propiamente solo del ovario o viene también de una producción exagerada de esta zona reticular, de este tipo de esteroides. ¿De acuerdo? Y ya la última, pues prácticamente sí, ya esa no tiene duda, ¿no? Es prácticamente lo que produce pues ya la médula, que es la epinefrina, y que bueno, esa sí se puede liberar ante estímulos más leves como el miedo, ¿no? Si yo veo que viene un perro que se ve todo rabioso y viene hacia mí, y pues obviamente yo tengo miedo de que me vaya a morder, esa sí se puede liberar ante situaciones de este tipo, ¿sale? Versus el colesterol que no, ¿de acuerdo? Ahora sí ya, continúale, doctor. Ya llegaron las niñas. Bueno, a continuación vamos a presentar las hormonas de la corteza suprarrenal. Bueno, pues la corteza suprarrenal es la parte externa de las glándulas suprarrenales y se divide en tres zonas, la glomerulosa, fasciculada y reticular. Cada una tiene una función específica. La zona glomerulosa produce aldosterona, la zona fasciculada produce cortisol y por último la zona reticular produce andrógenos suprarrenales.
Estas hormonas de la corteza suprarrenal son esenciales para mantener el equilibrio del organismo, regulando el metabolismo, los electrolitos, la presión arterial y la respuesta al estrés. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la aldosterona, que es de la zona glomerulosa. Pues esta es una hormona que se produce en la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal. Pertenece al grupo de los mineralcorticoides. Su regulación depende principalmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona, conocido como RAS, y también de los niveles de potasio en sangre. En cuanto a su función, la aldosterona actúa en los riñones favoreciendo la reabsorción del sodio, agua y la eliminación del potasio. Por eso es muy importante, ya que ayuda a regular la presión arterial, pues manteniendo el equilibrio de los líquidos y el volumen de líquidos en el cuerpo, al igual que mantiene el equilibrio de electrolitos. Siguiente, por favor. Bueno, pues ahora vamos a hablar del cortisol, que es una hormona producida en la zona fasciculada de la corteza suprarrenal y pertenece a los glucocorticoides. Su función principal está relacionada con el metabolismo. Por ejemplo, la glucosa en sangre es mediante la gluconeogénesis y también moviliza las grasas y proteínas para obtener energía. Además, el cortisol es muy importante, ya que da la respuesta al estrés y ayuda al cuerpo a adaptarse a situaciones difíciles. También tiene un efecto antiinflamatorio, por eso en algunos se usa en algunos tratamientos médicos. En cuanto a su regulación, pues está controlada por la hormona adrenocorticotrópica, que forma parte del eje hipotalámico hipófisis suprarrenal. Y pues en sí el cortisol es clave para el metabolismo, ya que da la respuesta al estrés y regula la inflamación. Siguiente, por favor. Ahora los andrógenos, pues los andrógenos suprarrenales se producen en la zona reticulada de la corteza suprarrenal. Su función es contribuir al desarrollo de las características sexuales como el vello corporal y otros rasgos. Aunque su efecto es menor comparado con las otras hormonas, por las gónadas tienen mayor importancia en la mujer, donde se completa la función hormonal. En cuanto a su importancia, estos andrógenos no son los principales, pero sí actúan como un complemento en las hormonas sexuales. Y pues respecto a la regulación general de la corteza suprarrenal, pues estas van a tener de que la aldosterona se regula por el sistema de renina-angiotensina-aldosterona y los niveles de potasio, y además el cortisol está controlado por la hormona adrenocorticotrópica. Y pues en sí estos andrógenos suprarrenales contribuyen al desarrollo sexual y pues forman parte del equilibrio hormonal general. Siguiente, por favor. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, es que pensaba que lo había muteado. Bueno, yo les voy a hablar de la parte interna de la glándula suprarrenal. Pues como ya nos había dado un resumen nuestra compañera, que este es un sistema neuroendocrino. ¿Por qué neuroendocrino? Ya que pues actúa en el sistema nervioso simpático, y también como es parte es neuroendocrino porque es pues la glándula y pues que tiene esta relación con el sistema simpático, ya que pues en el interior de esta médula se encuentran las células como afines, las cuales son neuronas pues glandulares, porque como estas liberan hormonas directamente al torrente sanguíneo. Estas dos hormonas es la adrenalina, la cual es el 80% producida ahí, y la noradrenalina. Las funciones principales de las catecolaminas, bueno, encontré esta imagen que se me hizo muy interesante. Cabe recalcar que cuando salen estas catecolaminas, hay receptores beta y alfa. Los receptores beta son más sensibles a la adrenalina, los alfa son más sensibles a la noradrenalina. Aquí podemos ver que en la flecha azul, que la noradrenalina cuando se libera, esta va a haber una elevación de presión sanguínea, como vemos aquí. Y en la adrenalina, aquí vemos que va a haber
un mayor efecto en el aumento del gasto cardíaco, también en la elevación del índice metabólico basal, también la dilatación bronquial. También hay un mayor efecto en la gluconegénesis, también la excitabilidad. Y aquí vemos que en la lipólisis, pues ambas vienen un efecto casi igual, y también en la excreción urinaria de metabolitos. Y como ya aquí es lo que había dicho, pues incrementa la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca, aumenta la presión arterial, la dilatación de bronquios y todos esos que ya había mencionado previamente. Y aquí es como les voy a decir cómo estas hormonas se liberan mediante el sistema circulatorio. Pues antes que nada tenemos que tener ¿cómo se dice? Un estímulo, ya sea como mañana que tenemos nosotros el examen de fisiología, pues ya tenemos el estímulo de que, pues, de estrés. Entonces, esta estrés va a llegar a la neurona pregangliar, que esta va a hacer su viaje por la raíz comunicante, y después va a pasar al nervio raquídeo, después va a pasar a raíz comunicante blanco, después de esta va a llegar al nervio esplénico mayor, lo cual aquí va a llegar a las células como afines, aquí en lo cual, pues aquí ya, como les había comentado, van a estar nuestras dos catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina. También aquí algo importante es que aquí hay una enzima, la cual, esta enzima convierte la noradrenalina en adrenalina. Después de que sucede esto, estas van a ser liberadas por la circulación sistémica, la cual va a ir a todos los tejidos. Y pues su regulación de la médula suprarrenal, esta también nos ayuda mucho lo que es a la lucha y huida, porque pues esta secreción nos ayuda que bueno, la secreción de estas catecolaminas, estas suceden cuando hay un estrés físico-emocional, como ya nos ha dicho la doctora, pues cuando nos persigue un perro, pues ¿qué hacemos? Corremos y nuestra frecuencia cardíaca va muy rápido. También respiramos tenemos una respiración alta, y también pues cabe recalcar que no había dicho esto, pero también estas secreción de catecolaminas también influyen en las glándulas sudoríparas y también en el sistema digestivo del músculo liso. Y sería todo. Muy bien. Pues estuvo muy bien lo último que explicó su compañero. No sé si a alguien le quedó alguna duda. O sea, prácticamente, pues si se fijan, estas glándulas tan chiquirrinas que tenemos ahí arriba de los riñones, pues prácticamente son glándulas que son vitales, ¿no? Para el funcionamiento. Ya vimos que están involucrados en el equilibrio hidroelectrolítico, ya vimos que están involucrados en la presión arterial, ¿no? Por la aldosterona. Ya vimos que está influenciado para producir hormonas o los hablando del cortisol en específico, les decía yo que el cortisol lo medimos en momentos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, en un paciente que sospechemos que tiene alguna insuficiencia suprarrenal, por la causa que ustedes quieran, primaria, secundaria, la causa número uno es la autoinmunidad. La segunda, o la que antes estaba descrito antes, era por problemas de tuberculosis. Aquí en México pues todavía estaba como que en verse, ¿no? Que ¿cuál era la causa más frecuente? Porque pues, somos un país endémico de tuberculosis. Pero bueno, por la causa que ustedes quieran, por ejemplo, cuando ustedes van a solicitar una prueba de cortisol, no es como que tú llegues y digas, pues a la hora que quiera voy y le tomo el cortisol, o precisamente tiene que ser en ayuno, o tiene que ser bajo, no sé. Para empezar, si tú vas y lo tomas, tienes que ir, bueno, yo les pongo el ejemplo de lo que a mí me hacían en la residencia, ¿no? Yo tuve varios casos de insuficiencia suprarrenal y lo que nosotros hacíamos era de, ¿sabes qué? Vas tú, tienes que hablarle bien, bonito al paciente, no tienes que estresarlo, no tienes que hacer nada, absolutamente nada, para que el paciente se vaya a estresar, porque son pacientes hospitalizados y en ellos la cosa es que el cortisol ahí sí puede cambiar, ¿no?
Entonces tenías que ir casi casi a hablarle bonito y el punto es, ve y tómale la muestra a las 8 de la mañana en punto, pero no 8:01, no 7:59, 8 en punto de la mañana tiene que estar tomando uno la muestra con la aguja, ¿no? Y tiene que ser una muestra de una única punción, no tiene que dolerle al paciente, lo menos que lo puedas lesionar, ¿no? En una ocasión me acuerdo que nos tocó que íbamos a hacerle una prueba a un paciente de cortisol y justo en ese momento el paciente de al lado cayó en paro. Y entonces el señor al que íbamos a tomar la muestra, pues ya estaba todo nervioso, que se sentía mal, porque pues empezó a ver cómo reanimaban al otro. Entonces, pues ese día tuvimos, por ejemplo, que suspender su prueba de cortisol porque él ya estaba en un ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, cuando se toman este tipo de pruebas, tiene que ser así como que mucho bajo consideración, ¿no? De que no estreses absolutamente nada al paciente, ¿no? En cambio, por ejemplo, medir la DHA, esa, por ejemplo, pues, se puede tomar en cualquier momento, no hay ningún problema, en ayuno, lo que sea. Y la aldosterona, por ejemplo, tiene que medirse también bajo ciertas circunstancias, porque hay muchos fármacos que la llegan a alterar. Por ejemplo, el enalapril, el telmisartán, el losartán, todos estos medicamentos que inhiben el ARA2 son medicamentos que también pueden alterar la medición, pues, de la aldosterona. Entonces ahí también tiene que ser como con mucha precaución cuando uno pide este tipo de pruebas, ¿no? Porque también se pueden medir. Y esas, por ejemplo, para medir de aldosterona, las medimos para ver si no hubiera un hiperaldosteronismo, ¿no? Que era lo que les decía, que es una causa sumamente frecuente de, ¿cómo se llama? De hipertensión arterial. Pero bueno, ¿no les quedó ninguna duda de esto? Si no, pues de una vez vemos lo del páncreas, ¿no? Lo bueno es que estos temas pues se pueden ver un poquito más rapiditos. Mm, espérenme tantito nada más. Muy bien. Entonces, pues ya yo les había dado lo de páncreas exocrino, pues ahora vamos a ver páncreas endocrino, ¿no? Entonces ya vimos que esta glándula en específico, pues es una glándula mixta, ¿sale? Que tiene funciones exócrinas y endocrinas. Entonces ya lo vimos en su momento, la exocrina pues participa en procesos de la digestión mediante la secreción de algunas enzimas, mientras que la función endocrina va a ser fundamental para el control del metabolismo energético del organismo. ¿No? Entonces nosotros vamos a ver que el páncreas endocrino está formado por islotes de Langerhans que representan aproximadamente 1 a 2% de todo el tejido pancreático, ¿no? Y que de este vamos a tener diferentes prácticamente células, ¿no? Entonces vamos a tener las células principales que son las células beta. De este 1 o 2%, ese 60% más o menos, 60-70 corresponden a las células beta que van a ser, ¿cómo se llama? Las células que van a secretar la insulina. Luego vamos a tener las células alfa que van a corresponder al 20 a 25% y van a ser las que van a secretar este glucagón. Ay, espérenme tantito que tengo un alumno que me está mandando que si, que tiene un paciente con osteoporosis, que si le da tratamiento, que si no. Ya. Bueno, las células alfa, 20 a 25%, que son las que se van a secretar el glucagón, ¿no? Y luego están las células delta. Estas prácticamente son las células que van a secretar la somatostatina y bueno, corresponden al 5 al 10% y las células del péptido amiloide
que prácticamente corresponden también a un 5-10%, ¿sale? O sea, prácticamente el que se lleva todo, pues van a ser las células beta, ¿no? Del islote, la parte más importante, pues ahí sí va a ser la célula beta. Entonces, ya les decía, ¿no? Entonces, el páncreas exocrino, pues funciona como la principal glándula digestiva. Y ya hablando del páncreas endocrino, pues va a ser la principal productora de insulina, de glucagón, somatostatina y del polipéptido pancreático, ¿no? Y su función, pues acá de este lado del páncreas exocrino es procesar los alimentos para hacerlos disponibles, ¿no? Y acá ya es modular, ¿no? Modular los aspectos de la nutrición celular, la tasa de absorción de esos nutrientes y el almacenamiento. Entonces, prácticamente los dos tendrán sus funciones muy en específico, pero pues si se fijan, como que el páncreas especializado, pues va a ser ya el modular, ¿no? Perdón, el endocrino. Entonces, dentro de su anatomía ya lo decíamos, ¿no? Entonces, prácticamente si nosotros pudiéramos medir la parte endocrina del páncreas, corresponde a 1 o 2 gramos en los adultos, ¿sale? Entonces, es una parte muy, 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 muy chiquita, ¿no? Tiene 5 tipos celulares, ya más o menos los vimos, los que tienen mayor relevancia. Y bueno, pues prácticamente sabemos que hay 1 millón de islotes de Langerhans, ¿no? O sea, aún así son un montón. Entonces van a estar conformados por células productoras de enzimas que se organizan en acinos y tienen un sistema de conducto. Ya lo decíamos, 1 a 2%, 1,5 de la masa del páncreas. Y la imagen que vemos aquí, pues es un acino que se ve a través de un microscopio, el que lo tiñeron, ¿no? Con varias técnicas, ¿no? Vean qué bonito se ven los acinos, ¿no? El acino pancreático y prácticamente pues de ahí varios corresponderán a células beta, células alfa, el péptido amiloide y así vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, pues de la insulina, pues vamos a ver que la insulina va a ser la principal hormona anabólica del organismo y ustedes lo irán escuchando a lo largo de todo el tiempo de la insulina, ¿no? Siempre lo verán, sobre todo cuando vean diabetes. Entonces, su función principal pues va a ser disminuir esos niveles de glucosa, ¿sale? Esa es como su función principal y lo que hace también es promover el almacenamiento de energía. La insulina es una proteína de 51 aminoácidos que se divide en 2 cadenas, ¿sale? Prácticamente eso así está descrito, 51 aminoácidos, 2 cadenas. Tiene una vida media muy cortita, ¿sale? 3,5 minutos y se degrada, ay, me equivoqué, está degradada por las insulinasas del hígado, de los riñones y también inclusive de la placenta. Entonces, prácticamente tiene una vida media muy, muy, muy cortita, ¿sale? Y lo que hace, pues, es que se está produciendo todo el tiempo. Nosotros tenemos una secreción de insulina basal, ¿sale? Nosotros producimos aproximadamente 0,1 unidades por minuto. Todo el tiempo se está produciendo, aunque no estemos comiendo nada, aunque su principal estímulo sea la glucosa, todo el tiempo nosotros estamos produciendo insulina, ¿sale? Y la insulina se forma en esta manera. Es la preproinsulina, la proinsulina y después la insulina junto con el péptido C. Y entonces poco a poco se le van quitando ciertos aminoácidos para que termine liberándose en una sustancia que se activa que es la insulina. Entonces, todo el tiempo la producimos pese a que no tengamos el estímulo de la glucosa y por eso les pregunto yo siempre, ¿cuál es el principal, o bueno, cuál es el primer mecanismo cuando a un paciente se le baja la glucosa? Y es bien fácil si ustedes entienden esto. Si todo el tiempo estamos produciendo insulina, pues ¿cuál es el primer mecanismo que hace el cuerpo? Pues dejo de producir insulina, ¿no? Porque luego muchos salimos con la respuesta de que se eleva el cortisol, o se eleva la norepinefrina, o que se eleva esto, o pasa esto. No, pues lo primero es tener la lógica. Si yo sé que la insulina baja la glucosa, pues entonces lo primero que pasa es que se deja de producir esa insulina, ¿verdad?
Y bueno, ya lo decíamos, la insulina se sintetiza en varias etapas. La preproinsulina, la proinsulina y después la insulina junto con el péptido C. Este péptido C es un péptido que todavía no tiene bien descrito todas sus funciones hasta la fecha y se libera en cantidades equimolares con la insulina. Entonces, ¿para qué nos sirve entonces este péptido C? Yo diría, bueno, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Pues clínicamente es importante porque nos permite medir la producción endógena de insulina. Hay pacientes, ¿cómo se llama?, que pueden tener inclusive problemas en que nosotros lleguemos a diferenciar qué tipo de diabetes tiene el paciente. Hay pacientes que se presentan con 20 años y se presentan con una cetoacidosis y tú no sabes si es una diabetes tipo 1, pero en realidad pues no cuadra porque la diabetes tipo 1 tú sabes que se presenta en edades más tempranas o es una diabetes autoinmune latente del adulto o es una diabetes tipo MODY o no sabes si es una diabetes tipo 2 ya, ¿no? Entonces no crean que diagnosticar diabetes es como de que por esto y por esto ya es tipo 1, por esto y por esto es tipo 2. Hay algunas en las que nos puede llegar a quedar la duda qué tipo es y a veces sí importa porque dependerá de eso el tratamiento que le demos al paciente. Y esto se los digo ¿por qué? Porque entonces lo que podemos utilizar para saber la reserva pancreática del paciente es que nosotros midamos los niveles de péptido C. Como se liberan prácticamente en cantidades exactamente iguales a la insulina, pues a nosotros nos da una idea. Por ejemplo, si tuviéramos un péptido C muy bajito, pues ¿qué querría decir? Que seguramente ya no tenemos ninguna producción endógena de insulina, ¿no? Y si tuviéramos niveles de péptidos C normales en el paciente de 20 años, que les digo yo que llega por un cuadro de descompensación de la diabetes y a lo mejor lo vemos y tiene signos de resistencia a la insulina, tiene sobrepeso, tiene obesidad, pues entonces a lo mejor a ese sí podríamos decir, bueno, si tiene un péptido C normal, seguramente este paciente lo que tiene es resistencia a la insulina y es una diabetes tipo 2, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda, quizá clínica, bueno, biológicamente todavía no se sabe qué tantas funciones tenga propiamente el péptido C, pues sí lo podemos saber, sí nos ayuda pues a saber las cantidades endógenas de insulina que se está produciendo, ¿no? Y bueno, pues el principal estímulo para que se secrete la insulina es la glucosa, ¿sale? Ni siquiera si a nosotros un día se nos bajara la glucosa y a mí van y me ponen, ¿cómo se llama? Y me ponen, ¿cómo se llama? Glucosa a través ¿cómo se llama? De la avena, no es tanto el estímulo como cuando nosotros lo comemos, ¿sale? El estímulo es como esa glucosa que nosotros comemos, es mucho más liberada la insulina por este tipo de estímulos cuando pasa por el tracto gastrointestinal que inclusive por una hidratación vía intravenosa, ¿no? Entonces, la glucosa va a entrar a la célula beta por otra vez otro tipo de transportadores del tipo GLUT2. ¿Se acuerdan que ya veíamos en algún momento? Entonces, lo que hace es metabolizarse y generar ATP, o sea, generar prácticamente energía, ¿no? Este ATP pues cierra algunos canales que son dependientes del potasio y el calcio lo que hace es prácticamente liberar la insulina de esos gránulos de insulina. ¿Se acuerdan que lo veíamos en algún momento, creo que en estas clases, pues que la insulina se acumula en gránulos, ¿no? Entonces, hay dos fases de liberación de la insulina. La elevación súbita de la glucosa con una descarga leve, es decir, yo como algo, me como un pedazo de pastel y rápidamente se me va a subir la insulina, ¿no? Prácticamente se eleva, ¿no? O se libera pues la insulina. Y la fase 2 prácticamente ya es un nivel constante. Creo que esto viene en esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos del lado derecho, ay, no puedo quitar esta cosa para poder ver. Nosotros vemos acá del lado derecho los niveles de glucosa, ¿no? 150, 300. Y de este lado vemos cómo se eleva la insulina. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos una elevación súbita de la glucosa porque nos echamos un pedazo de pastel de chocolate, vemos también cómo la insulina de inmediato forma un pico, ¿no? Es decir, reacciona luego a la glucosa que nosotros comemos, ¿no? Y luego llega a tener un pico de decaída, pero como prácticamente los niveles de glucosa se siguen manteniendo porque no te acabas tu rebanada de pastel, la insulina pues sigue liberándose, ¿sale? Esta es la segunda fase de liberación de la insulina,
¿sale? Entonces se libera en dos fases, la súbita, pero se sigue manteniendo su liberación porque no termina de bajar esas concentraciones de glucosa, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son los múltiples efectos de la insulina? La insulina tiene varios efectos en el hígado. Por ejemplo, en el hígado inhibe la glucogenólisis, inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos a cetósidos. Por ejemplo, lo vemos en los pacientes con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 1 y tipo 2, ¿no? Cuando a veces ya no hay una muy buena producción de insulina. ¿Qué pasa? Si inhibe la conversión de ácidos grasos, aminoácidos a cetósidos, si no hay insulina, ¿qué pasa? Pues entonces tenemos cetonas y esas cetonas generan formación de hidrogeniones y el paciente se pone con acidosis metabólica, ¿no? Inhibe la conversión de aminoácidos en glucosa. En las vías anabólicas promueve el almacenamiento de glucosa, ya lo decíamos al principio, ¿no? Es una hormona de almacenamiento. En forma de glucógeno, aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL. Por eso es que los pacientes con diabetes tipo 2 suelen tener muchos problemas de dislipidemia, ¿de acuerdo? Acuérdense que el diabetes, en el paciente con diabetes tipo 2 no es que no haya insulina, sino que hay un déficit o hay un error en los receptores de glucosa de los tejidos. Y entonces la insulina se sigue liberando y liberando y liberando. Y si ustedes van y le miden unos niveles de insulina, un paciente va a tener niveles de insulina muy altos, ¿sí? Entonces, como la insulina está ahí, pues, haciendo desquacerada porque no puede entrar a la célula de los tejidos, aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de VLDL, que es un tipo de colesterol de baja densidad, de muy baja densidad. ¿De acuerdo? Entonces, un paciente con diabetes tipo 2 que tenga mucha resistencia a la insulina y esté descontrolado puede tener hipertrigliceridemia. En el músculo genera que haya síntesis de proteínas porque aumenta el transporte de estos aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas ribosómicas, tiene síntesis, también ayuda en la síntesis de glucógeno, aumenta el transporte de la glucosa, del glucógeno sintasa, inhibe la fosforilasa, bueno, esos son algunos otros procesos. Y bueno, en el tejido adiposo induce a la lipoproteína lipasa a hidrolizar los triglicéridos en lipoproteínas circulantes para transportarlos. ¿Sale? Entonces, por eso es otro de los mecanismos por los cuales se explica que el paciente con diabetes tipo 2 tenga problemas de lípidos. ¿De acuerdo? Inhibe la lipasa intracelular y bueno, en el cerebro también tiene funciones, ¿sale? Disminuye el apetito y aumenta, prácticamente tiene una función en el aumento del gasto energético. Entonces, tiene un montón de funciones alrededor de todos los tejidos. Digo, en algún momento lo verán cuando vean diabetes tipo 2, que pues tiene efectos ya en muchos lados, ¿no? Que ya hablamos de muchos tejidos diana, ¿no? Y bueno, ya lo decíamos, cuáles son los factores que pueden prácticamente hacer que se estimule la insulina, pues la glucosa. También ciertas proteínas, ¿sale? Proteínas, algunos aminoácidos pues tienen esta función, efectos neurales también como la estimulación vagal y los fármacos, principalmente estas sulfonilureas y meglitinidas, que ya no son muy utilizadas y ya no debemos de utilizarlas mucho porque generan un desgaste de la célula beta, pero que sin embargo se usan porque siguen siendo baratas, pues también, ¿no? Van a liberar la insulina. Y hay algunos amplificadores de la liberación de la insulina que se inducen por la glucosa. Vean, por ejemplo, lo veíamos, ¿no? Los GLP-1, los famosísimos medicamentos que son análogos de los GLP-1, ¿no? Este, también hay ciertos, ¿cómo se llama? Ciertas hormonas como la colecistoquinina, la gastrina, la secretina, que en algún momento lo veíamos con la liberación de las sustancias del páncreas exócrino. Y también hay inhibidores de la liberación de la insulina. Sale algunos como la somatostatina, las tiazidas, los beta bloqueadores, clonidina, fenitoína, colchicina, que son fármacos que utilizamos muy frecuente hoy en día, pues pueden inhibir que se libere esa insulina y que se mantengan los niveles de glucosa altos. Inclusive hoy en día también está asociado la torvastatina, ¿sale? Que son fármacos que inclusive están descritos como que tienen el riesgo de desarrollar diabetes, ¿verdad? Y bueno, después sigue el glucagón. Entonces, el glucagón, pues es igual, es otra de las hormonas que está liberada
por las células alfa, pero el glucagón tiene efectos opuestos a la insulina, ¿sale? Entonces, aquí, por ejemplo, la glucosa puede inhibir la secreción de glucagón, porque el glucagón que hace, pues actúa principalmente en el hígado para favorecer el almacenamiento de la energía. Entonces, aquí el hígado es como el tejido meta del glucagón y estimula la gluconeogénesis y acá al revés promueve la cetogénesis, ¿sale? Entonces, su función principal de esta es aumentar la glucosa sanguínea, principalmente actuando en el hígado. Por ejemplo, durante periodos de ayuno o de hipoglucemia, que a lo mejor alguien de ustedes no alcanzó a almorzar y se fue hacia la universidad, pues el glucagón es el que se encarga de estimular la producción hepática de glucosa mediante los procesos de glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿sale? Entonces, aparte, pues utiliza mecanismos para la entrega de energía del hígado a otros tejidos. Entonces, prácticamente este va y le dice al hígado, órale, te toca chambear y ve a producir glucosa o liberar glucosa porque este vato no comió antes de venirse a la escuela, ¿no? Entonces, gracias a este es que nosotros pues no tenemos hipoglucemias si es que duramos ciertos tiempos sin comer, ¿no? Y bueno, ya lo decíamos, el glucagón pues estimula ¿cómo se llama? La secreción de insulina, pues sí está haciendo que se libere, ¿no? En el hígado estimula la glucogenólisis, la glucogénesis, la oxidación de ácidos grasos e inhibe la síntesis de glucógeno y la síntesis de ácidos grasos, ¿sale? Entonces, por ahí también tiene otras funciones. Y bueno, prácticamente los estímulos para la secreción de glucagón, pues es la hipoglucemia e inclusive el ejercicio, porque obviamente estamos gastando más energía. También consumir ciertos aminoácidos, alguna estimulación simpática, pues pueden tener efectos en inhibir la insulina, puede hacer que haya hiperglicemia, que se active la somatostatina. Ahorita vamos a hablar de la somatostatina. Y bueno, pues esta ya se produce entonces en las células delta, ¿no? Entonces, la somatostatina pues funciona como un regulador local dentro del islote, ¿sale? Aquí su función principal es inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón, como que para que se mantenga el equilibrio, ¿sale? Y también tiene la función de disminuir la secreción exocrina pancreática. Entonces, prácticamente esta es como que la que regula de que, a ver, no actúes ni más, ni de más tú, ni de más el otro, ¿no? Y lo mismo, esta también se forma en ciertos precursores, como la preprosomatostatina, luego la prosomatostatina y por último la somatostatina, que es como la activa, ¿no? Y tiene algunas otras funciones, inclusive también de prolongar el tiempo de vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, lo que hace pues es una regulación, ¿no? El equilibrio entre la insulina pues es fundamental, ¿no? Para que se mantenga la homeostasis de la glucosa. Después de una comida pues predomina, por ejemplo, la acción de la insulina, mientras que durante el ayuno predomina el glucagón. Pero esta hace que pues no se active ni de más ni de menos ninguna de las otras, ¿no? Y bueno, mm, ya por último tenemos al polipeptido pancreático, que bueno, este se libera o incrementan sus concentraciones en respuesta a comida mixta. Esta no le importa si es proteína, grasa, carbohidrato, lo que sea, se libera, ¿no? Y también bueno, se forma en las células, del péptido pancreático en la porción posterior de la cabeza del páncreas y también está implicado en mecanismos de regulación pancreática exócrina y también de la contracción de la vesícula biliar. Entonces, este es como que el que menos se forma, de hecho, si se acuerdan, es el que menos cantidad hay, pero pues también está involucrado en ciertos procesos, inclusive hasta del páncreas exócrino, ¿no? Y por último tenemos a la grelina. La grelina es la hormona del hambre, ¿sale? Entonces, su función es estimular la secreción de la hormona del crecimiento, para empezar. Esta induce el vaciamiento gástrico, induce la secreción de ácidos grasos y regula el equilibrio apetito-energía por ciertas neuronas del hipotálamo donde tienen receptores específicos para la grelina, ¿sale? Esta es la hormona norexigénica, pues, por excelencia, ¿sale? Y pues nada más, hasta ahí. No sé si tengan alguna duda. No, doctora, creo que vamos bien.
Muy bien. Pues hasta ahí termina la clase. No sé si quieran darle, todavía tenemos media hora para la siguiente clase o quieren que sea mañana. Digo, porque mañana es su examen de fisiología, ¿verdad? Sí, doctora, mañana es. Bueno, pues si quieren ya mejor salimos para que se pongan a estudiar. Dale, ya mañana vemos Sí, con por calma. favor, doctora. Sí, ya les aviso pues mañana durante la clase si es que el doctor me manda sus calificaciones y alcanzo a hacer los promedios, si no, pues de todos modos en cuanto me las envíe y ya yo saque sus promedios, pues ya ese día no tenemos clase y hacemos la revisión, ¿sale? Muy Sí, bien. doctora, tengo una Ajá. pregunta respecto al examen. Ajá. Por ejemplo, bueno, ahorita que he estado estudiando, hay muchas cantidades, por ejemplo, en el filtrado glomerular y así. Lo de pulmonar, pues está sencillo porque hay cantidades que se han repetido constantemente, pero en la filtración glomerular y cositas así, viene muy específico. No, no se preocupe, no, tampoco no les voy a preguntar cuál fue el receptor al que se le pegó para que se liberara esa hormona, no, 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 no. O sea, son cosas pues básicas de fisiología que tendrían que saber. Ok, sí, porque, bueno, en varias presentaciones ponen así como que el glomérulo y así, y sí dicen así de que cuánta cantidad se filtra y todo eso. Yo dije, bueno, ¿qué tal que viene muy específico? Ajá. No, 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 no se preocupen, tampoco viene así como que tan manchado. Ok, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Entonces nos vemos ¿Y mañana, que casos les vaya. clínicos, doctora? Ah, sí, casos clínicos sí vienen, ¿eh? Sí, casos clínicos sí vienen. No difíciles, pero sí, sí vienen. Muy bien. ¿Alguien más?